Muy buenas compañías, qué placer. Hoy os traigo 5 errores que cometen los actores según Stanislavski. Yo he utilizado la versión del trabajo del actor sobre sí mismo en el proceso creador de la vivencia de Konstantin Stanislavski, traducido y anotado por Jorge Saura. En este libro asistimos a una clase de interpretación en la que los alumnos dialogan constantemente con el maestro. Por lo tanto, tenemos que extraer de estas conversaciones las diferentes enseñanzas que nos da Stanislavski. Ya sin más, vamos al primer error. Olvidarse del trabajo de mesa. El profesor propone a los alumnos que lleven a cabo un monólogo o una pieza teatral de su propia elección. Un poco más adelante, cuando ya llevan un tiempo ensayando, uno de los alumnos ofrece a otro un análisis. De ese análisis, el actor principal deduce una serie de cuestiones. Y dice, Pushkin habló muy amablemente de la pieza de Shakespeare. Estuvo muy interesante al explicarme la amargura, sorpresa y choque del moro ante la idea de que tanta maldad pudiera existir bajo la máscara de Desdémona. Cuando se fue mi amigo, traté de abordar algunos pasajes del papel según la interpretación que él me había expuesto y casi lloré por compasión por el moro. ¡Ah! Mis ojos, coño. ¡Ah! ¡Ah! Una mayor comprensión de ese texto y de ese personaje dio una mayor profundidad al actor para llegar a los sentimientos a los que llega el personaje. Por lo tanto, no olvidemos nunca ese análisis, ese trabajo de mesa. Error número 2. No mecanizar, no mecanicemos, o más bien el error sería mecanizar. Debemos de no mecanizar. Muchas veces tenemos la tendencia a, desde un primer momento, buscar gestos, entonaciones, musicalidades a la hora de hablar, cosas que quizá en un principio nos dan la falsa sensación de crear un avance largo, pero que sin embargo nos están limitando y muy poco más adelante serán una jaula donde estamos encerrados. Dice Stanislavski, para mi asombro, el texto fue un obstáculo en vez de una ayuda y de buena gana habría querido desembarazarme de él o reducirlo a la mitad. No solo las palabras del papel, sino también todos los pensamientos que eran extraños para mí y las acciones que ya había marcado, que representaban un freno para la libertad de la cual había gozado en mi casa. Número 3. Crear estereotipos. Dice el protagonista al crear el personaje de Otelo. Por mi aspecto general seguía siendo moderno, civilizado, mientras que Otelo es un africano. En él debían de traslucirse algo así como los impulsos de un tigre. Para captar los movimientos de la fiera comencé a hacer ejercicios. Caminaba por la habitación con paso sigiloso y furtivo. Y además, para hablar de la caracterización, dice recurrir a una tableta de chocolate mezclada con manteca. Obtuve una pasta de color pardo que pude untarme fácilmente en la cara y adquirí el aspecto de un moro. Por contraste con aquel color de piel, los dientes parecían más blancos. Sentado en el espejo, aprendí a sonreír, a hacer gestos para destacar el color de mi dentadura y poner los ojos en blanco. Bueno, esto, aparte de un estereotipo, es un poquito racista. Número 4. Creernos mejores de los que somos. Tomar empresas que en ese momento se nos quedan grandes. Al principio del capítulo, el profesor les propone a los alumnos, como ya hemos dicho, que creen unas pequeñas piezas teatrales de su propia elección. El protagonista decide en un principio hacer algo como una comedia ligera, un vodevil, pero poco a poco se va viniendo arriba contagiado por los otros que tienen un poquito más de experiencia y dice literalmente, fuimos abandonando nuestra humildad. A mí me empezó a seducir la imagen de Mozart. Pushkin eligió a Salieri y Shustov pensaba en Don Carlos. Después comenzamos a hablar de Shakespeare y por fin mi elección recayó en Otelo. Cuando elegimos una empresa de tamaña envergadura, lo normal, como bien sabía el profesor, es que de momento se nos quede bastante grande. Y por último, error número 5. Culpar a los demás. Pensar que nosotros no tenemos culpa de nada porque somos demasiado buenos, quizás. En un momento dado, el protagonista se pelea con el apuntador y lo culpa de estar apuntando mal, cuando es una persona que desarrolla esa profesión hace muchísimo tiempo y él es un actor que apenas está empezando, le echa las culpas a la distribución de los muebles, pone el foco en lugares que realmente no lo van a ayudar a crecer. Y esa verdaderamente es la clave. Si nosotros ponemos el foco en nosotros mismos de una forma constructiva, podremos a través de objetivos ir puliendo nuestras capacidades para verdaderamente evolucionar y cada vez ser un poco mejores.
Y bueno, pues hasta aquí hemos llegado en el vídeo de hoy. Si quieres información más extensa, muy prontito colgaré un podcast en el que leeremos, analizaremos en mucha más profundidad todo este primer capítulo del libro. Y bueno, pues lo típico, si te ha servido de ayuda, comparte, dale a like, pam, 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 pam.